se hizo de noche, con un ruido infernal terrible, como si se viniera la casa abajo, que es lo que estaba sucediendo en realidad, y era todo, duraba un segundo. Yo en ese momento pensé que me había muerto, y que bueno, y que esa era una especie de tránsito que se sentía. Y ahí escuchamos primero la explosión y después, como creo yo, que fue el derrumbe, ¿no? El sonido del derrumbe. Y después un silencio así, muy profundo, digamos, muy bravo. Todo el edificio se vino abajo y nosotros éramos parte de lo que se venía abajo. De repente, en menos de 2 segundos, yo me vi cubierto de escombros, desde la cabeza hasta los pies. Quedé solamente con la cabeza afuera. Igual todo estaba oscuro, yo me sentía enterrado. Tenía hasta piedras en la boca. Estaba con uno de los muchachos y ahí me di cuenta que se estaba viniendo el edificio abajo del frente para el fondo y no sabíamos hasta dónde se iba a caer. Yo parecía como una japonesita que corría en puntas de pie y que mientras levantaba un pie se caía todo y levantaba el otro, se caía, e iba como en ese sentido. Cuando salí a la calle todavía volaban cosas, de todo, objetos y personas. Yo estaba cargando las cajas dentro del coche que el chico me alcanzaba y siento una voz que me dice: adiós, Horacio. Era la tía de mi señora, fue lo último que dijo. Voló. Perdón. A mí me tira hacia adentro de un local junto con Cristian. Cristian cae sobre una señora. A los segundos, minutos los incorporamos porque perdí toda noción del tiempo. Toda noción del tiempo se paró ahí. A mí el reloj no corrió más. Estaba por ir a bañarme cuando pensé que el mundo se me venía encima. En un abrir y cerrar de ojos sentí que mi vida cambió para siempre. Caí al piso y ahí vi un humo gigante que se venía encima. En realidad era el humo del edificio que se había derrumbado, ¿no? El polvo. Estábamos todos descalzos y en pijama. Y la gente gritaba y era estar ahí entre la muerte. Cuando veo todo eso, que parecía como una guerra, todo negro, miro frente, miro para Córdoba y después miro a la izquierda y veo la AMIA destruida. Ahí me doy cuenta que era un atentado. Era chica, pero las imágenes son como me quedaron mucho. Piedras por todos lados, el escombros por todos lados, mucha destrucción, mucho grito. Grito de nombres, gritos de dolor. No supe qué pasó hasta que salí y pude ver el frente del edificio, la calle Pasteur, y ahí fue cuando me di cuenta que había sido una bomba. Y en ese momento lo primero que pensé, yo me olvidé de lo que me había pasado a mí, que estaba ahí vivo, y lo primero que pensé es en mi hermano. Esa vista de la destrucción ahí fue lo más, esa imagen terrible de una bomba puesta para matarnos. Yo no supe nunca la dimensión de lo que era esto. Cuando empezamos a encontrarnos, a medida que íbamos saliendo en esa terracita, uno de los muchachos, Hugo Frischberg, dijo: hijos de puta, se ve el edificio de enfrente, volaron la AMIA. Ahí recién nos dimos cuenta que no había más edificio. Porque no entendés nada, o sea, no entendés nada hasta hoy.
En este instante, hace 26 años, asesinaron a nuestros padres y madres y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 26 años, nos arrancaron a nuestras parejas, hermanos y hermanas, y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestros sueños. En este instante, hace 26 años, mataron a nuestros hijos e hijas, y desde ese momento no podemos verlos crecer y transformarse en personas de bien, construyendo su propio camino. Para que el recuerdo permanezca entre nosotros y nosotras, y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, leeremos los nombres y apellidos de las y los asesinados en este lugar, en este instante, hace 26 años. Alguea de Rodríguez Silvana, Antúnez Jorge, Arasi Moisés Gabriel, Avedaño Bobadilla Carlos, Haberwood Janina Uriel, Van Naum, Barreiros Sebastián, Barriga David, Basilio Hugo Norberto, Bear de Turín Rebeca Violeta, Belgoroski Dora, Bermúdez Fabio Enrique, Olán Romina Ámbar Luján, Blickman Emiliano Gastón, Putini Gabriel, Casabé Viviana Adela, Septi Paola Sara, Chemahuel Jacobo, Esquiar Cristian Adrián, Efirro Diego, Díaz Ramón Norberto, Tubín Norberto Ariel, Dillamen Faibel, Bellman de Golfeder, Mónica. Fernández Alberto, Figueroa Martín, Finkelstein Ingrid, Gutman de Finkelstein Leonor, Furman Fabián Marcelo, Galarraga Guillermo Benigno, García Tenorio Erwin, Ginsberg José Enrique Cuqui, Goldenberg Cintia Verónica, Guterman Andrea Judith, Ersalis Silvia Leonor, Ilú Carlos, Jacubiec de Leuchu Emilias, Jaworski María Luisa, Jesús María Lourdes, Jesús Augusto Daniel, Josh Analía Verónica, Josh Carla Andrea, Castica Elena Sofías, Lynn Esther, Knorper León Gregorios, Osuk de Loch Berta, Kupchik Luis Fernando, Leu Agustín Diego, Malamud Andrés Gustavo, Gregorio Melman, Siliana Melkovich, Naom Bernardo Mironchik, Mónica Nubel, Elías Alberto Palti, Germán Parsons, Rosa Perelmulfe, Fernando Roberto Pérez, Abraham Jaime Plansky, Silvia Inés Pornoy, Olegario Ramírez, Noemí Graciela Reinsfeld, Félix Roberto Roisman, Marisa Raquel Said, Ricardo Said, Rimar Salazar Mendoza, Fabián Yalit, Pablo Yalit, Mauricio Giver, Néstor Américo Serena, Mirta Strier, Liliana Edith Schwimmer, Nahum Javier Tenenbaum, Juan Carlos Terranova. Elegis de Toer Emilia Graciela, Toer Mariela, Dreitman Marta, Ufal Ángel Claudio, Belarramos Eugenio, Belarramos Juan, Velázquez Gustavo Daniel, Núñez de Velázquez Isabel Victoria, Villaverde Danilo, Wolinski de Kreiman, Julia, Huolona Rita, Sara Teloaiza de Mar. Queremos agradecer la presencia de todos y todas ustedes desde sus casas o lugares de trabajo en diferentes rincones de nuestro país y del mundo. Como cada año, en los últimos días hemos recibido una innumerable cantidad de adhesiones. Entre ellas, nos complace compartir el mensaje que nos hiciera llegar Felipe González, expresidente de España y ferviente defensor de la paz. Conmemorar es traer a la memoria y traerlo desde el corazón aquel terrible atentado del 18 de julio del 94, que se llevó por delante en el AMIA
a 85 personas y que produjo casi 300 heridos. Conmemorar es volver a aquel momento para no olvidarlo, aquel momento terrible en el que yo era todavía presidente del gobierno y me conmocionó aquel terrible atentado. Por tanto, conmemorar es traer al corazón de nuevo a la familia de las víctimas mortales, a los heridos y a toda la comunidad judía conmocionada por aquel terrible suceso del 18 de julio del 94. Cuentan con toda mi solidaridad, con todo mi afecto. He vivido momentos terribles de atentados terroristas y en algún caso con el dolor de no saber, al cabo de tantos años, qué había realmente detrás, qué pasó. Por tanto, no es un hecho que no ocurra, ocurre a veces, pero el dolor aumenta y no puede ser alimentado con el olvido. Hay que mantener la memoria, hay que mantener la solidaridad, hay que mantener el apoyo a esa comunidad golpeada por el terror. Conmigo siempre contarán. Agradecemos una vez más las palabras de Felipe González. El terrorismo ha dejado huellas en numerosas sociedades y lamentablemente también España ha sufrido en carne propia ese dolor. Nos hermana el sentimiento de solidaridad con las víctimas y sus familias. A continuación, escucharemos el mensaje del presidente de AMIA, Ariel Eichbaum. Estamos transitando un momento histórico, inédito, con consecuencias en todos los órdenes de nuestra vida y con urgencias y necesidades que nos duelen. No sabemos si tras la pandemia el mundo tal como lo conocíamos volverá a ser igual. En tanto, nuestra vida cotidiana, no hay dudas, se ha transformado. Sin embargo, hay algo que hace 26 años sigue exactamente igual. Desde el 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, el tiempo de la justicia está detenido. Cada 18 de julio es otra bomba. Cada mes, cada día de estos 26 años que vivimos en impunidad, el asesinato se repite. El terrorismo gana la batalla y nuestra democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes. Me pareció importante transmitir este mensaje desde nuestra sede reconstruida, pero por primera vez en 26 años no podemos encontrarnos aquí, sobre la calle Pasteur, y rendir en forma presencial homenaje a las víctimas. Esto no debe confundir a nadie. A pesar del contexto, del aislamiento y de la distancia física, nuestro dolor no cambia. Ese día quedará grabado por siempre en la memoria colectiva de todos los argentinos. Y aunque no podamos estar reunidos para encender una vela y colocar una flor, seguimos juntos y de pie, honrando la memoria y exigiendo justicia. En estos momentos en los que nos acostumbramos a escuchar cifras de fallecidos todos los días, sentimos la obligación moral de traer al presente el recuerdo de las 85 vidas que no fueron interrumpidas por un desastre natural o por una enfermedad o una tragedia imposible de prevenir. Fueron asesinados como un producto de una decisión, una planificación y una ejecución realizadas por una organización terrorista apoyada por un Estado extranjero. El año pasado se creó aquí en nuestro país el primer registro nacional de personas y agrupaciones vinculadas con el terrorismo. Queremos destacar la decisión de que ese registro sigue vigente al día de hoy. Se designó a Hezbollah como una organización terrorista y se comenzó a marcar el rumbo en la región, que ya siguieron Paraguay, Honduras, Guatemala, Colombia. Desde Europa, Alemania se ha sumado a la lista de países que tienen en claro la verdadera naturaleza del Hezbollah y que han decidido llamar a las cosas por su nombre. Hezbollah es una agrupación terrorista y su vinculación con el atentado a la AMIA está
completamente probada en el expediente judicial. Tenemos la necesidad de decirlo una vez más. Conocemos gran parte de la verdad. Falta la justicia. Es largo todavía el camino por recorrer. Les pedimos humildemente a las naciones del mundo, a los países de nuestro continente, comenzando por nuestras repúblicas hermanas de Brasil y Uruguay, que también tomen acciones concretas contra Hezbollah y contra cualquier otra organización terrorista. Sabemos fehacientemente que Hezbollah sigue operando y fuertemente en la zona de la Triple Frontera. Sus contactos con grupos criminales brasileños y sus intentos de penetrar el territorio argentino en la provincia de Misiones deben ser una preocupación de las autoridades nacionales. Hezbollah no es una amenaza del pasado, es una amenaza presente que debe ser neutralizada y rechazada enérgicamente, con acciones concretas allí donde se pretende instalar. La República Islámica de Irán, patrocinadora y cómplice del Hezbollah, también ha sido señalada por la justicia argentina como la responsable intelectual del ataque y de haber utilizado su embajada aquí, en Buenos Aires, como una estación de inteligencia para llevar adelante el atentado. La justicia argentina ha emitido órdenes de captura internacional contra exfuncionarios del gobierno de ese país, pero lamentablemente no han podido ser arrestados y traídos para ser juzgados, a pesar de que sabemos perfectamente que una y otra vez viajan a otros países donde reciben cobijo y se mantienen al margen de la ley. Pedimos a las autoridades nacionales que extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas internacionales sigan vigentes en Interpol y para que la comunidad internacional toda colabore finalmente con el reclamo argentino de justicia, para que esto no ocurra más. Y si uno de los acusados del crimen de 85 personas viaja fuera de Irán, que sea inmediatamente detenido y puestos a disposición del juez y los fiscales de la causa. También está comprobado que los imputados no pudieron actuar solos, sin apoyo local. Sin embargo, 26 años más tarde, no hay una sola persona condenada y cumpliendo pena por un crimen de lesa humanidad. En síntesis, 85 muertos, 26 años, ni un solo preso. Aunque parezca mentira, todavía se está juzgando a Carlos Tejeldín, quien fue detenido tan solo una semana después del hecho, acusado de haber acondicionado y entregado la camioneta Traffic, que fue usada como coche bomba. Luego de su primer juicio en el que fue absuelto en forma irregular, la Corte Suprema ordenó en el año 2009 que fuera juzgado nuevamente. 11 años han pasado, 11 años, y todavía no tenemos sentencia. El ritmo lento y cansino que impuso el Tribunal Oral Federal número 3 atenta contra las aspiraciones de justicia de toda la sociedad. Necesitamos que los jueces Ríos, Canero y Basso asuman la enorme responsabilidad que tienen y que le otorguen al juicio la trascendencia que realmente debe tener. Siempre sostuvimos que Tejeldín supo a quién le había entregado la camioneta. Y este juicio lo ha corroborado. Confiamos en que la Fiscalía, encabezada por los dos fiscales Roberto Salum y Santiago Yeravide, pedirá la pena máxima para el acusado. Por eso necesitamos que el tribunal acelere el trámite del proceso y que dicte la condena a quien participó en el atentado proveyendo el coche bomba. Recientemente, el Procurador General interino, el doctor Casal, ha designado un nuevo fiscal para que integre la unidad fiscal AMIA, hoy a cargo del doctor Sebastián Basso. Ocurre que esta designación fue solo a tiempo parcial, ya que el nuevo fiscal se ocupará también de llevar adelante juicios por delito de lesa humanidad en La Plata. No podemos dejar de preguntarnos la razón de un nombramiento con dedicación parcial. Es la investigación de la causa de terrorismo internacional más importante de este país y amerita dedicación absoluta.
Después de 26 años, los esfuerzos deberían redoblarse, ser mayores, poner todo el empeño posible, y designaciones a tiempo parcial claramente van en sentido contrario al esfuerzo que realmente se requiere. Hace pocos días, el juez federal Rodolfo Canicova Corral, a cargo de la causa por el atentado de la AMIA desde el año 2005, presentó su renuncia. En este sentido, nos preocupa que el juzgado en el que tramite la causa más compleja de la historia judicial argentina, así lo calificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos preocupa que quede vacante y sin un juez a cargo. La AMIA no puede quedar sometida a los vaivenes de jueces subrogantes que irán cambiando cada 6 meses. Eso implicaría una nueva razón para que permanezca definitivamente estancada. Así como reclamamos que el Estado redoble los esfuerzos puestos al servicio del total esclarecimiento, y así como rechazamos las designaciones a tiempo parcial, pedimos a los 3 poderes que extremen los esfuerzos y los mecanismos institucionales correspondientes para que la causa AMIA tenga prontamente un juez a cargo de manera definitiva. Necesitamos, y parece increíble tener que decirlo a 26 años del criminal atentado, necesitamos un juez que pueda realmente abocarse al estudio del caso y a conocerlo en profundidad, tal como su compleja naturaleza lo exige. Al mismo tiempo, nos indigna ver una vez más cómo se utiliza la causa AMIA, con el dolor todavía a flor de piel de todo un país, para cuestiones políticas que nada tienen que ver con el esclarecimiento del caso y el juzgamiento de los culpables. Observamos con asombro que el doctor Mario Cimadevila, quien estuviera al frente de la unidad AMIA del Ministerio de Justicia, ahora salga a hacer declaraciones altisonantes y denuncia que no lo dejaron trabajar, pero en su momento nada dijo al respecto. Y nos preguntamos, si habiendo sido funcionario público, no tenía la obligación de efectuar la denuncia en el momento en que los hechos ocurrieron. Resulta importante destacar que su actuación durante casi 4 años fue nula y su informe final sobre la causa no ha aportado absolutamente nada de valor. Nos avergüenza, una vez más, ver cómo un caso tan sensible para todos es utilizado para cuestiones de política interna que no contribuyen absolutamente nada. Finalmente, es imposible dejar de mencionar que ya pasaron más de 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Es inconcebible que también en este caso comiencen a pasar los lustros sin que podamos saber la verdad. Hasta el momento, para la justicia argentina, su trágica muerte fue producto de un homicidio vinculado además a su tarea como fiscal en el caso AMIA. ¿Quién o quiénes fueron los autores materiales e intelectuales? ¿Quiénes los cómplices? La trascendencia de esta muerte ha hecho que los ojos del mundo estén, una vez más, y por las peores circunstancias, puestos en nuestro país. Esperamos mucho del fiscal Tayano y del juez Ercolini. El país exige que estén a la altura de las circunstancias y que esclarezcan el caso con certeza y con rapidez. Este año, empujados por las circunstancias y sabiendo que la actualidad deja poco espacio para hablar de temas que no estén relacionados con el contexto inmediato, existía la posibilidad de no hacer este acto, de hacer silencio. El mismo silencio que ha hecho la justicia en todo este tiempo. Pero ni el terrorismo asesino, ni la impunidad pudieron silenciarnos. AMIA es la institución central de la comunidad judía que trabaja desde hace 126 años, desarrollando proyectos sociales, culturales, educativos, que benefician a toda la sociedad. Esos valores solidarios son aquellos contra los que atentaron los que promueven el odio y la muerte. Nuestra respuesta ante el dolor, nuestra respuesta ante el horror y la destrucción es y seguirá siendo la que buscamos transmitir de generación en generación, como reza el versículo bíblico, y elegirás la vida. Nosotros elegimos la vida.
26 años de impunidad son insoportables. Ninguna sociedad puede convivir con semejante carga, con semejante enfermedad que debilita a cualquier democracia. Por eso no abandonaremos nuestra lucha, que es la lucha de todos. Tenemos que continuar persiguiendo justicia. Se lo debemos a quienes no pudieron seguir soñando, a quienes le quitaron la posibilidad de un mañana, a esas familias que cargan con un vacío irreparable y esperan que sus muertos finalmente puedan descansar en paz. Soy Marina, la hermana de Cristian Destiar. Soy Gustavo, hermano de Yanina Aberbuch. Soy Estefanía Kupchik, mi papá era Luis Fernando Kupchik. Mi nombre es Vanessa, soy la hija de Ricky Said. Yo soy Graciela Furman, mi hijo era Fabián Marcelo Furman, mi hijo mayor tenía 30 años. Soy Fernando Losch, hijo de Berta Kosuk de Losch. Mi nombre es Lía Parsons, soy hermana de Germán Parsons. Mi nombre es Jennifer, soy la hija de Norberto Dubín. Soy Andrés Said, hermano de Marisa Said. Soy Rosa de Barreiros, mamá de Sebastián Barreiros, de 5 años. Silvana era mi hermana. Mi nombre es Gastón Ritter, soy hijo de Mirta Estrier. Mi nombre es Judith, soy hija de Esther. Soy Karina Bolán, mi hermana era Romina Ámbar Luján Bolán. Soy Cecilia Jesús. En el atentado a la AMIA fallecieron mi tía María Lourdes y mi primo Daniel Augusto. En la vida del antes, Cristian tenía 21 años, era el menor de 3 hermanos, de una familia muy unida, que hoy en día lo extraña como el primer día. En la vida del antes era Cristian idealista, escribiendo de sus ideales, Cristian hincha de ferro y jugando al fútbol junto a sus amigos de toda la vida. En la vida del antes estudiaba abogacía, estaba en 3er año. ¿Y cómo lo recuerdo a Cristian? Lo recuerdo vivo. Tenía solo 20 años. Todos sus sueños quedaron truncos. Su gana de formar una familia, su deseo de ser traductora de inglés. Desde ese momento, sus sueños y su legado vive en mí, en mi familia, en la familia que formé. Yo ese día cumplía 10 años y me sacaron a lo que más amaba en el mundo. Me sacaron todo. Era todo para mí, mi papá. Cuando me preguntan esto del recuerdo, es como que siempre viene un sentimiento dual de, por un lado, la alegría, ¿sí? Por todo lo que uno compartió, y por otro lado, la tristeza y la angustia que siempre invade, primero por lo que significa el atentado, y segundo por pensar que él cuando fue el atentado tenía 41 años, mi edad, y pensar todo lo que se perdió. Me da mucho pesar que el rostro de Fabián se me está borrando y estoy recordando más que todo las últimas fotos de su rostro. La voz se me está apagando y lamento mucho que yo sea la que estoy hablando de mi hijo y que esto no sea al revés. Él tendría que estar hablando de mí. Por sus nietos ella daba la vida, los protegía, les daba la comida que ellos querían en el momento que ellos lo necesitaban, les daba albergue, lo que fuese por sus nietos. Llegó a conocer a 7 de sus nietos en vida, antes de su asesinato. Germán vivía enfrente de la AMIA. Era artista plástico, muy talentoso. Trabajaba en cine, en televisión, en teatro, en publicidad. Y le encantaban los desafíos faraónicos de armar telones de 20 por 10 metros, todos hechos a mano en una época que se hacía a pincel. El sueño de mi papá era tener una casa frente al mar, ver a sus hijos crecer, compartir la vida con sus hijos, sus nietos y el amor de su vida, que era mi mamá, su esposa tan adorada. Siempre se me viene a la cabeza los almuerzos que yo tenía con ella y con mi mamá cuando volvía del colegio, y que siempre escuchábamos Pimpinela. Siempre los almuerzos eran los 3 solos porque mi papá y mi hermano estaban en el trabajo, escuchando Pimpinela, y lo que se me viene a la cabeza es que hasta el día de hoy, cuando escucho canciones de Pimpinela,
mis amigos me cargan, pero a mí me sigue gustando porque me hace acordar a esos almuerzos. Y hace 26 años que extraño sus caricias, sus besos, sus risas, el ruido de su pelota en el patio, su bicicleta, las carcajadas jugando con su tortuga ninja y su perrita Pamela. Hace 26 años que tengo las manos vacías. Lo que siempre me quedó es que cada vez que hablábamos, ella me preguntaba si yo sabía que ella me quería. Ella siempre se quiso asegurar que yo sentía ese sentimiento que ella tenía por mí, que me amaba. Su rol de madre, su amor, su dedicación, su empuje, sus 15 llamadas por día cuando llamábamos para todo. Éramos 3 adolescentes y mi hermano Gabriel tenía 18 años, 17 años, yo tenía 16 años recién cumplido y mi hermano tenía 11. Así que bueno, era una madre todoterreno básicamente. Recuerdo nuestras extensas charlas, sus consejos, su compañía, su presencia. Una mujer coqueta, su sonrisa de oreja a oreja, sus ricas comidas y postres, sus producciones de costura, su prolijidad. Recuerdo una mujer muy trabajadora. Tenía 19 años, la recuerdo todos los días desde hace 26 años como un sol. Todos los días era una adolescente espectacular. Lamentablemente su ilusión de estudiar ciencias económicas ese día se cortó porque iba caminando por la calle Pasteur. Daniel no pudo terminar la escuela, ni tuvo más festejos de cumpleaños. Mi tía Lourdes no celebró más el Día de la Madre, ni compartió más asados y encuentros con amigos, porque todos sus anhelos, sus sueños y sus ganas de vivir terminaron ese fatídico día. Porque tenían sueños y alguien se los robó. Exigimos justicia. Porque los queremos mucho, exigimos justicia. Porque lo amo y lo necesito todos los días, lo extraño, exijo justicia. Por su vida trunca, exijo justicia. Quiero que en mi vida todavía pueda ver la justicia que hasta ahora no vi. Porque los recordamos, exigimos justicia. Porque le robaron los sueños, exigimos justicia. Por todo ese amor que los recordamos siempre, a mi papá y a todas las víctimas de la AMIA, exigimos justicia. Porque siguen estando en nuestro corazón como el primer día, exigimos justicia. Porque tenemos memoria, exigimos justicia. Porque la recuerdo a Romina todos los días y todos los familiares recuerdan a sus víctimas, exigimos justicia. Porque los extrañamos, exigimos justicia. Porque los recordamos, exigimos justicia. Porque les cortaron sus sueños, exigimos justicia. Porque su memoria vive en nosotros, exigimos justicia.